Juan capítulo 17, versículos del 17 al 19. Juan 17, 17. Un gran y muy conocido versículo que todo cristiano tiene que aprenderse, como nos aprendemos Juan 3, 16. Este es otro versículo que nunca tenemos que dejar de lado. Juan 17, 17. Hoy vamos a estar viendo el tema número 84 de Juan. Y el mensaje se llama El ruego por santidad. Juan 17, 17 comienza diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo mismo me santifico, o yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar. Hoy, Señor, estamos celebrando su presencia en medio de nosotros. Hoy domingo recordamos su resurrección y como usted ha resucitado, Señor, podemos estar completamente seguros que su palabra es viva y es eficaz. Usted, Señor, reina por siempre y para siempre. Así queremos que reine en nuestros corazones. Le pedimos que dirija nuestro entendimiento hacia su palabra, que podamos entender y comprender lo que usted nos quiere decir y que lo podamos poner por obra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? El ruego por santidad. La próxima semana vamos a estar escogiendo dentro de las elecciones que se hacen, que tienen varios propósitos, vamos a estar escogiendo también a los congresistas, ¿cierto? De repente usted ya tiene por ahí algunas personas que ha visto que quiere que o le gustaría que lleguen al Congreso. ¿Sabe cuál es la función de un congresista, hermano? No es cobrar el dinero y no ir al trabajar por aquello. Esa no es su función. Eso es lo que hacen, pero no es su función. La función del congresista es representar al pueblo y los intereses del pueblo delante del gobierno. Supuestamente los congresistas salen de entre el pueblo, de personas comunes y corrientes como usted y como yo, que salen al Congreso para poder velar, para poder interceder por los intereses del pueblo. Eso sería lo ideal, aunque en realidad en muchos casos a veces de repente no funciona de esta manera. El congresista entonces, hermano, es el encargado de ir ante el gobierno y decir y pedir por el pueblo, porque el pueblo no puede en sí mismo. Imagínese, hermano, que todos nosotros nos pudiéramos acercar al gobierno a pedir. Sería demasiada gente. ¿Somos cuántos millones de habitantes en este país? Para eso se escogen los congresistas, porque ellos están ahí representándonos. Ellos están abogando por lo que nos conviene, por lo que nos interesa, por lo que nos va a hacer bien. Por lo menos eso es lo que se espera. Hay una figura dentro del judaísmo que guarda cierto parecido a lo que es un congresista. Pero a diferencia del congresista que representa al pueblo delante del gobierno, esta persona representaba al pueblo delante de Dios. Era una persona de entre el pueblo llamada por Dios a tomar un lugar especial donde esta persona iba y hacía los ruegos a Dios de lo que el pueblo necesitaba. Era un intercesor. ¿Sabe lo que significa un intercesor? Uno que se está poniendo en medio de dos partes. Dios y el hombre, Dios y la humanidad, y el intercesor está allí en medio rogando por una de las partes. Esa figura del judaísmo se llamaba el sumo sacerdote. Cuando el pueblo pecaba, ¿quién era el que iba a pedir perdón a Dios en nombre del pueblo? El sumo sacerdote. Cuando el pueblo pasaba necesidades, ¿quién iba y presentaba sus ruegos delante de Dios en nombre del pueblo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote oraba, velaba, no por lo que el pueblo
quisiera, sino por lo que el pueblo necesitaba. Y hermanos, el sumo sacerdote cuidaba que Dios pudiera proveer, era el que estaba intercediendo para que Dios pudiera proveer para que el pueblo tuviera lo que necesitaba. ¿Sabe quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién es el que está hoy? Ya no hay un hombre entre nosotros intercediendo a la altura de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor delante del Padre. Y Él está rogando a Dios. ¿Y sabe lo que está rogando a Dios Jesús para usted? ¿Sabe lo que Jesús le está pidiendo a Dios para usted? ¿Qué cree? ¿Qué puede estar pidiendo Jesús para ti? Alguno dirá, yo espero que esté rogando que me saque la tinca. El pedido que vemos en esta oración, la oración sumo sacerdotal de Jesús que tenemos en Juan 17, el pedido que el Señor está haciendo por nosotros es por santidad. Diga conmigo, santidad. Santidad. Y hoy vamos a estar aprendiendo a través de esos 3 pequeños versículos 3 grandes verdades sobre la santidad. Vamos a ver lo que el Señor Jesús nos tiene que decir sobre la santidad que Él está rogando delante del Padre para que nosotros tengamos. Y de repente lo primero que alguno se podrá preguntar es, ¿cómo puedo yo vivir en santidad? ¿Cómo podemos nosotros vivir en santidad? A esto el Señor responde en el versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la santidad? Comencemos primero mencionando qué no es la santidad, hermano. La santidad no es un estado que nosotros podamos adquirir por nuestros propios medios. No es como nos enseña la religión tradicional, que un santo es aquel que hace milagros. Que después de que muere, usted sabe que por ejemplo ya han santificado a ¿cómo es que se llama el anterior papa? A Juan Pablo II, ya es un santo, porque ya hizo 3 milagros después de muerto. Y así la Iglesia Católica dice que una persona puede llegar a ser santa. Pues hermano, no son nuestras obras, no son ni siquiera nuestras buenas obras en esta vida la que nos puede traer a santidad. Porque valgan verdades, hermanos, muchos narcotraficantes hacen muy buenas obras en la comunidad donde viven, ¿sabía usted? Y por eso, por esas grandes buenas obras, por ayudar a los niños, no sé, enfermos o algún hospital, ¿se harán santos? Hermano, no me preocupó, muy pocos me respondieron. ¿Se harán santos un hombre que es narcotraficante por hacer buenas obras al prójimo? No, para nada. La santidad no es una cuestión de las obras que haces para ganarte ese título. La santidad tampoco es un ideal inalcanzable para el pueblo. Algunos piensan que la santidad debe ser algo tan difícil de alcanzar que solamente está reservado para ciertas personas que Dios puso algún tipo de gracia especial. Fuera de eso, nosotros el vulgo caminamos pues como se pueda. No, hermanos, la santidad no es un ideal inalcanzable. La santidad en primera instancia es un título, una posesión que el Señor Jesús nos entrega. No la ganamos. El Señor Jesús nos entrega el título de santos. Cuando Pablo escribe a las iglesias a lo largo de todas las epístolas, muchas veces lo vemos escribiendo y a los santos de tal lugar. Porque se estaba refiriendo a ¿quiénes? A la iglesia local. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que han sido justificados por el Señor Jesús.
En primer lugar, los santos son los que son cristianos, los que por medio de la fe en Cristo Jesús, sus pecados han sido borrados. Por eso son santos. No porque hayan borrado ellos mismos los pecados, no, sino porque el Señor Jesús en la cruz apretó el botón de reset, el botón de delete, por decirlo así, el botón de borrar, el botón de eliminar toda la lista, el prontuariado que cada uno de nosotros tenía delante de Dios por nuestros pecados. La santidad, en primer lugar, es posesiva, es una posición en la cual Dios pone a los hijos de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, la santidad es progresiva. Diga conmigo, posesiva y progresiva. Son dos cosas. Una cosa es que Dios te declara santo, esa es tu posesión. Pero ahora tú estás en un camino progresivo de santificación. Es lo que el Señor Jesús, ¿se acuerda cuando Él le lavó los pies a los discípulos? ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, a mí no me lavas. ¿Y qué le dijo Jesús? No, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ah, Señor, lávame todo. No, le dijo. A los que ya están limpios no es necesario lavarlos, sino solamente los pies, haciendo Jesús referencia a las dos formas de santidad que nosotros debemos vivir. Ya nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Los cristianos, ¿cómo están? Limpios. Dios los ha perdonado. Pero en nuestro caminar diario todavía hay situaciones en las cuales nosotros todavía estamos conviviendo en nuestra carne con deseos, con cosas, con pensamientos, con acciones, con palabras que no son del agrado de Dios, que no van con la voluntad de Dios. Ya ellos son santos, pero son santos que necesitan ahora comenzar un camino de santificación, en el sentido de que sus vidas tienen que ser más y más semejantes a la de Cristo. Cristo es el santo. Él es la medida de santidad. Si yo quiero saber hasta dónde tengo que caminar en mi rumbo de santidad, no tengo que ver qué tan santo es el pastor, qué tan santo es mi líder, qué tan santo es mi papá. La medida para medir cuánto de santidad Dios me demanda a mí es nuestro Señor Jesús. Nadie se detenga en su camino de santidad hasta que llegue a ser tan santo como Jesús. ¿Sabe lo que quiero decir con esto? Nunca te puedes detener, porque nunca vamos a llegar a ello. Pero el hecho está en que debemos seguir y seguir caminando. Ese tipo de santidad es a la que Jesús se está refiriendo en este versículo. Señor, santifícalos, ¿dónde? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira, el Señor Jesús te está diciendo, Padre, está rogando delante de Dios, Señor, que ellos sean cada día más santos. Pero ¿dónde? ¿Cómo pueden llegar a ser más santos cada día? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dirá alguno. Para que no haya dudas, la verdad está ¿dónde? En la palabra de Dios. La verdad, hermanos, es Cristo. Jesús dijo, se calificó a sí mismo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existen muchas verdades. No existe que cada uno de ustedes tiene su propia verdad y esa es la verdad del pastor que está ahí conversando. No, hermano, la verdad es objetiva, es única y es Cristo. Cristo es la verdad y toda santidad va a depender de cuánto la persona se logre parecer a Cristo, no en la apariencia. Yo no me estoy dejando la barbita para parecerme a Cristo, hermano. Que ya ve que dicen por ahí que Jesús tenía barba. No estoy hablando de la apariencia externa. ¿De qué estoy hablando? Del corazón. Si yo quiero ser santo, necesito saber cómo caminaba Cristo. Y para eso necesito la palabra de Dios. Por eso es que, hermano, no hay santidad sin palabra.
La santidad y la palabra están estrechamente ligadas. A tal punto que es a través de la lectura, a través del estudio, cuando yo en oración y dependencia del Espíritu Santo voy leyendo y voy rogando a Dios que me ayude a cumplir con lo que Él tiene aquí escrito, que yo voy a poder hacer mi progreso en mi vida cristiana. El crecer en santidad también se llama crecer en madurez. ¿Quién es una persona cristiana maduramente? Una persona que cada día está caminando en una mayor santidad. Nosotros no somos cristianos no somos santos por seguir nuestros propios pensamientos. No lo somos. ¿Sabe, hermano? A mí me da miedo cuando, por ejemplo, converso con una persona y le digo, ¿cómo está tu vida de oración? Ay, pastor, la verdad que no puedo orar, estoy muy ocupado. ¿Y tu vida de lectura de la palabra? No, pastor, usted sabe cómo es el asunto, estoy bien metido de una cosa y otra, no me da tiempo. Ah, pero ¿cómo estás caminando en tu vida? Ah, sí, pastor, yo con Dios estoy con todo. Yo estoy bien delante de Dios. Hermano, no existe una vida de santidad sin una vida de devoción a la lectura, a la palabra de Dios. Una persona que dice que anda bien y no lee la Biblia, no está dependiendo de Dios, es una persona que cree que está caminando bien, que en sus pensamientos él piensa que está haciendo lo que es correcto, pero a la postre y a la larga, si lo comparamos con Dios, está muy lejos de caminar verdaderamente. La santidad, hermanos, nosotros la alcanzamos a través de la palabra. Eso significa dos cosas. A través de la palabra yo voy a poder conocer la verdad, y a través de la palabra, ya que conozco, voy a poder practicar la verdad. Dos cosas que tengo que hacer: conocer la verdad y practicar la verdad. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha tratado de encender una parrillada sin carbón? Yo voy a encender mi parrilla, dice alguno, para hacer sus anticuchos. Pero yo no voy a usar ni carbón, ni leña, ni nada de eso. Porque yo puedo solito sin la necesidad del carbón y la leña. Y enciende el fósforo y lo tira así en la parrilla vacía. ¿Sabe lo que va a suceder? Nada. No hay fuego sin carbón. No hay santidad sin palabra. No hay santidad sin palabra. ¿Cómo puedo yo llegar a vivir en santidad? Pues necesito estudiar la palabra de Dios. Y nuevamente, hermano, quiero subrayar el énfasis que hace Dios a que el estudio de la palabra no es una opción para un cristiano. No es algo que debo hacer pues cuando tenga tiempo, cuando pueda. No, es algo que debe formar parte de la vida de todos los que se llaman cristianos. Ahora, la otra pregunta que nos resuelve el Señor Jesús es: ¿y para qué vivir en santidad? ¿Para qué Dios me pide vivir en santidad? Versículo 18, vamos a leerlo. Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El evangelismo y la santidad están muy ligados, hermanos. Aunque muchas veces nosotros no pensamos en la liga. ¿Qué tiene que ver con caminar en santidad y con el evangelismo? ¿Dónde está la relación? ¿Por qué yo necesitaría caminar en santidad para poder hablarle a otras personas de Cristo? ¿No me basta solamente con conocer? La respuesta es, hermano, no. Absolutamente no.
La santidad, hermano, tiene muchos beneficios personales. Una persona que camina en santidad va a tener muchos beneficios para sí mismo, ¿como cuáles? Por ejemplo, la santidad mejora nuestra comunión con Dios. Y mejorando nuestra comunión con Dios, nosotros vamos a poder tener un mejor discernimiento, vamos a poder escoger mejor entre lo que es la voluntad de Dios y lo que parece ser voluntad de Dios. Vamos a poder, hermanos, también evitar muchísimos problemas que son consecuencia de los pecados. Por ejemplo, hermano, póngase a pensar en su vida. Si usted hubiera tenido el conocimiento que tiene ahora, ¿cuántos pecados hubiera evitado antes de conocer a Cristo? Que hoy, hasta hoy, está arrastrando problemas con eso. ¿Sí? ¿Le puede llegar usted a pensar en este tipo de cosas, hermanos? ¿No? Es cierto. Si nosotros en aquel entonces hubiéramos caminado como caminamos hoy, nos hubiéramos ahorrado muchísimos dolores de cabeza. La santidad también trae otro beneficio en que nos hace poder esperar la bendición de Dios. Una persona que camina en santidad puede esperar que Dios lo bendiga. Pero ahora, hermanos, la santidad tiene un beneficio adicional más que simplemente bendiciones para mí. ¿Sabe cuál es la función que tiene la santidad que estamos estudiando acá? Que la santidad, hermanos, hace posible el evangelismo. La santidad le da poder al evangelismo. ¿Por qué? Porque el que vive en santidad va a poder amar al prójimo y llevar la palabra de Dios al prójimo con amor. Jesús está diciendo en este versículo 18, como tú me enviaste al mundo, ¿para qué fue enviado Jesús? Entre muchas cosas, para anunciar las buenas nuevas, ¿sí o no? Y vea lo que dice el versículo 18. Ahora yo así los envío. ¿Qué está haciendo Jesús con nosotros? ¿Qué ha hecho? Nos envía. Pero hermanos, para poder ir y hablarle a otro de Cristo, se necesita amor. Sería indolente que tú, sabiendo nadar, estés acostado a la orilla de una piscina. Imagínate que estás fuera de la piscina, tú eres un experto nadador, estás ahí en la orilla y ves que un niño se está ahogando, por ejemplo. Sería indolente, sería inhumano que tú no brincaras y lo rescataras, ¿sí o no? Estoy seguro que incluso así medio sabiendo nadar lo trataríamos de rescatar, ¿sí o no? Sería completamente, hermano, una persona despiadada, sin sentimientos, dejar que esa persona se muera en el agua, ¿sí o no? Pues el mundo se está muriendo sin Cristo alrededor de nosotros. Y nosotros pudiendo llevarle la palabra de Dios, enmudecemos. Por eso es que Dios está rogando, Jesús está rogando por un carácter santo para los que son discípulos. Porque los discípulos necesitan amor, la santidad y el amor van de la mano. Necesitan amor para poder ir y predicar el evangelio. Necesitan también, hermano, un carácter santo para que digan la palabra de Dios es primero. Dios nos ha mandado a nosotros a ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Id y predicad el evangelio. Id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, sin la santidad nosotros no vamos a sentir el peso en nuestro corazón, la necesidad de poder salir y decirle a los demás, Cristo te ama, Cristo quiere perdonarte. No vamos a poder tener ese deseo, vamos a ser indolentes, vamos a ser fríos. No nos va a importar que la gente esté pereciendo, que se esté yendo a una eternidad al infierno. De por sí ya me salvé, ¿no? De por sí yo ya estoy salvo.
No, pero es que ya le hablé y no me hace caso, ya déjelo hasta ahí nomás. No, hermano, se necesita un corazón compasivo. Y un corazón compasivo solamente puede ser resultado de la obra de Dios en la vida de esa persona. Y eso solamente se puede alcanzar con la santidad. Algunos asocian la santidad con rigidez, la santidad con una persona así como dura. No, hermano, nuestro Señor Jesús fue completamente santo. ¿Y cómo era su corazón? Dice que Él veía las multitudes. ¿Y sabe lo que hizo? Los veía con compasión, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Dice que Él vio a Jerusalén y se puso a llorar y dijo: Jerusalén, ¿cuántas veces te quise recoger como un ave recoge a sus pollitos debajo de sus alas? Hermano, la santidad no es rudeza. La santidad es un corazón que se conmueve por el que está perdido. Hoy hay tanto apóstol. Y hermano, en realidad, ¿sabe quiénes tenemos a final de cuentas la función apostólica hasta cierto punto? Todos los cristianos. Aquí Jesús dice en el versículo 18: a como tú me apostoleo, es la palabra griega, a como tú me apostoleo al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los apostoleo al mundo. Apóstol es un enviado, uno que está siendo enviado con una función. Y tú y yo, hasta cierto punto, somos apóstoles. Somos apóstoles en el sentido de que Dios nos ha enviado, nos ha comisionado, nos ha dado una tarea, nos ha dado una responsabilidad. Y ahora, con el carácter santo, es necesario que tengamos ese carácter santo para que la flama se llene, se arda, para que el fuego prenda. Me dejo entender, hermano, para que haya en nosotros el deseo de. Porque usted cree que Dios es un Dios frío para con el mundo perdido. ¿Usted cree que Dios se complace porque el mundo esté falleciendo sin Él? ¿Usted cree que Dios está estirado de risa mientras ve las multitudes que se están yendo al infierno? ¿Usted cree que Dios es indolente o indiferente? No, hermano, Cristo en la cruz es la muestra que Dios está actuando por la salvación del pueblo, por la salvación del mundo. Y la pregunta es: ¿y por qué los hijos de Dios no están teniendo ese deseo? ¿Sabe por qué? Por falta de santidad. La santidad hace que nuestro corazón arda, pero también la santidad hace que nuestras palabras sean verdaderas. No porque la verdad de Dios depende de mí, sino porque los demás me van a creer, también viendo mis acciones. Dios es amor, pero te estoy criticando. ¿Qué crees que va a pensar esa persona? No, Dios no es amor. Dios te puede cambiar, pero tú le sigues pegando a tu esposa, gritándole a tus hijos como una persona descontrolada que no puede dominar su boca porque cuando la abre comienza a decir todo tipo de lisuras. ¿Sabe lo que va a decir la persona que le estás testificando? No, es mentira eso que Dios puede cambiar. Ese es el problema que incluso muchos padres están teniendo con sus hijos. Muchos padres, sus hijos no están llegando a Cristo por la falta de compromiso en la santidad. Porque con sus bocas les dan un mensaje, pero con sus acciones les muestran otra cosa completamente diferente. ¿Y sabe cuál es el mensaje que está recogiendo nuestros hijos, hermano? Una confusión terrible. No sé a quién hacerle caso, a la boca de mi papá o a sus manos. No sé a quién hacerle caso. No, hermano, cuando nosotros vivimos en santidad, hay una coherencia entre las palabras y las acciones. Y el mundo va a creer en Jesús. El gran problema que tenemos hoy es que la iglesia está muy poco comprometida con la santidad. Nosotros necesitamos seguir este camino de santidad para que nuestro corazón arda la pasión, para que Cristo sea conocido
por los que no le conocen. Lo necesitamos, hermanos. La santidad y el evangelismo van de la mano. Amén. ¿Qué más nos enseña nuestro Señor Jesús acerca de la santidad? ¿Es posible vivir en santidad? ¿Será posible que nosotros vivamos en santidad? Vea lo que dice el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesús. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, para ser sincero, hermano, muchas veces podemos estar pasando por momentos en nuestra vida donde el pecado nos asedia de tal manera que nos sentimos incapaces de vivir en santidad. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Donde de repente un pecado no lo puede dejar, no lo puede apartar de usted. De repente usted se ve débil, y hay muchos cristianos que ven imposible la santidad. Por eso ni lo intentan hacer, porque de repente en el pasado se metieron a tratar, pero a final de cuentas se encontraron derrotados, y para no traumarse más dicen, no más. Pero hermano, ¿sabe cuál es la buena noticia? Que tú no eres el que hace posible la santidad en ti mismo. La santidad no depende de ti. En la capacidad para llegar a ser santos no depende de nosotros. La capacidad para caminar en santidad depende de la obra que hizo Jesús en la cruz. Volvamos a leer el versículo 19. Mira lo que dice. Y por ellos, ¿quiénes son ellos? Sus discípulos, tú, yo. Y por ti, pongámoslo así, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ellos van a poder ser santos porque Jesús se ha santificado a sí mismo. ¿En qué sentido santificado a Jesús? Porque ¿acaso Jesús tuvo la misma pelea contra nosotros, contra el pecado? Hermano, no. Él no tuvo pecado. Lo tentaron, pero nunca hubo pecado. No es como usted y yo, que el pecado está combatiendo desde adentro. Jesús tuvo que atacar el pecado que quería entrar a él. Nosotros tenemos que atacar el pecado que más bien, hermano, quiere manifestarse en nosotros. Pero Jesús se santificó a sí mismo cuando se separó para hacer la obra del Padre. Recuerde que santificado significa apartado con un propósito. Apartado con un propósito. Jesús, Dios lo separó, lo encargó. ¿Para qué? Para que viniera a la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Todo aquello que había mostrado que tú eres un pecador, toda tu lista de pecados, la borró. Cargó sobre sí todo el castigo de los pecados que tú merecías. Él fue castigado por Dios para que nosotros ya no lo recibiésemos. Él, a través de su obra, nos santificó. Y en la cruz, hermano, nosotros alcanzamos la santidad de nuestros pecados. Hemos sido perdonados de todos ellos, pero también a través de la cruz es que Dios ha hecho posible que el Espíritu Santo venga a morar al corazón de los creyentes. Ya lo habíamos visto cuando Jesús nos dijo que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Cuando tú te portas mal, cuando tú haces algo que no es incorrecto y te sientes como el perro con el rabo entre las piernas, ¿a cuánto les pasa eso? No nos sentimos cómodos cuando pecamos. Hermano, si usted se siente cómodo pecando, arrepiéntase y vuélvase a Cristo. El cristiano, hermano, no se siente cómodo. Alguien dijo, la diferencia entre un cristiano y un mundano es la misma diferencia entre una oveja y un cerdito.
que cuando la oveja cae a la piscina de lodo, ¿qué hace la oveja? Se levanta y se va. Sabe que ese no es su lugar. Pero cuando el cerdito cae en la piscina de lodo, welcome to home, ¿no? Bienvenido a casa. Aquí estoy feliz, aquí estoy contento. Hermano, no es que el cristiano nunca peque. Es que el cristiano se siente terriblemente mal cuando peca. ¿Y sabes por qué es eso? Porque el Espíritu Santo está morando en el corazón del cristiano. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es saber que Dios nos ha dotado de lo que nosotros necesitamos para poder vivir en santidad. En la cruz Él nos liberó del pecado, amén. Y ahora, juntamente con la libertad del pecado, nos ha dado el Espíritu Santo que nos va a ayudar a que seamos guiados hacia la verdad. Cuando nos metemos al error, Él nos va a encaminar, Él nos va a dirigir. Hermano, no es que no podamos ser santos, sí se puede, sí se puede. Nadie puede pretender, hermano, decir que ha sido perdonado por Dios sin haber recibido el Espíritu Santo. Todos los cristianos lo tienen. Y si un cristiano tiene el Espíritu Santo, puede, diga conmigo, puede caminar en santidad. Si tienes al Espíritu Santo, así hermano, tú hayas perdido 10,000 batallas contra ese pecado, con la ayuda de Dios, con el sometimiento a Dios, con la lectura de la palabra, con oración, con una verdadera devoción a Dios, no hay pecado que nos pueda sujetar, porque ya somos libres del pecado. Ya somos libres del pecado. Y aparte de eso, Dios nos da su gracia. Cuando Pablo, no lo busque, se lo voy a leer en 2 Corintios 12. Cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, imagínense lo que sería para cualquiera de nosotros que Dios le permitiera ver todo lo que es el cielo. Que Dios te permitiera, aunque sea por un segundo, poder ver todas las maravillas, las cosas que hay en el cielo. Pues eso le permitió Dios a Pablo. Pero al mismo tiempo, el corazón de Pablo, como usted y el mío, era propenso a armarse de orgullo por las cosas que Dios le daba. Y para que no se armara de orgullo, Pablo dice, Dios me ha dado un aguijón en la carne. Una espina, algo que lo esté molestando allí, que le esté recordando que él es carne, que él es un hombre débil. Y Pablo dice, y yo he orado al Señor 3 veces para que me quite ese aguijón. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? No. Con mi gracia te es suficiente. Para afrontar este problema tú no necesitas que yo te quite el aguijón. Para afrontar esta dificultad tú necesitas mi gracia, mi poder. Porque donde tú eres débil, yo soy fuerte, dice el Señor. ¿Sabe, hermano? Nosotros quisiéramos y rogáramos, ay Señor, ¿cómo me gustaría que me deje de gustar el cigarro? Dirá alguno. O ¿cómo me gustaría que me deje de gustar tal pecado? Pues hermano, lo que el Señor nos va a dar es su fortaleza, es su ayuda, de tal manera que podamos decir, como decía Pablo, cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte, porque el poder de Cristo reposa sobre mí. Hermanos, ¿es posible caminar en santidad? La respuesta es sí, es posible. Y no solamente es posible, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. La oración de Jesús muestra maravillosamente, hermano, lo que Jesús está pidiendo al Padre para nosotros, lo que nos conviene. ¿Sabe lo que nos conviene? Santidad. Nos conviene la santidad. Y hermano, esta oración subraya a Dios santificando al pueblo. Y eso no lo podemos dejar de lado, hermano. La santidad no se trata de una labor meramente tuya.
La santidad se trata de Dios a través tuyo, de Dios obrando en ti. Por eso la santidad es posible. ¿Cómo alcanzo la santidad? ¿O cómo puedo ir mejorando mi vida de santidad en este mundo? Con la palabra. Porque la palabra me va a llevar al conocimiento, y el conocimiento, cuando lo ponga en práctica, eso es santidad. Segundo, ¿para qué Dios me está pidiendo que viva en santidad? Para que mi corazón arda de amor, para llevar a otros su palabra. Y en tercer lugar, ¿pero será posible que alguien como yo, tan débil, viva en santidad? La respuesta es sí, porque tu poder no viene de ti, viene de Cristo en la cruz. Si Cristo hubiera fallado, tú estás frito. Tú no pudieras vivir en santidad. Pero como Cristo no falló, hermano, ningún cristiano va a fallar en la santidad. A final de cuentas, todos, hermano, todos los cristianos van a ser llevados en una vida de santidad cada vez mayor, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él regrese por nosotros, y a través del cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar, donde ya no va a ser este cuerpo que envejece, que enferma, que está propenso al pecado, un cuerpo nuevo y glorificado. Nosotros vamos a poder regresar al estado inicial en que Adán y Eva fueron creados. Un estado donde no hay pecado. Pero eso es la esperanza para los que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado y tu maldad y pedirle a Dios que te perdone. Tú no puedes con tus lágrimas borrar tu pecado, ni con tus buenas obras. El único que puede borrar tus pecados y liberarte de la vida de pecado para que ahora seas libre para vivir en santidad es a través de Cristo. Así que, hermanos, debemos anhelar la santidad. Si es lo que el Señor pidió por mí, es lo que me conviene a mí. Él es el sumo sacerdote, recuerde. Y Él pide no lo que el pueblo no es lo que el pueblo quiere. Él pide lo que el pueblo necesita. ¿Y qué está pidiendo Jesús? No está pidiendo ni casa ni carros para ti. Está pidiendo que tengas una vida de santidad. Todo lo demás viene por añadidura.